Y en el marco de lo que es esta carrera electoral, vamos a hablar con quien hace algunos días nomás denunció al otro candidato que busca la presidencia de la Nación. Hablamos de Sergio Massa. Puntualmente vamos a hablar con Roberto García Moritán, legislador porteño. Lo recibimos. Roberto, bienvenido. Aquí Pablo Vicente y Eleonora Richmüller. Te saludamos. ¿Cómo estás? Eleonora, Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por invitarme a esta entrevista. Buenas tardes. Bueno, recién escuchábamos a Gerardo Morales decir, los dos candidatos que hay de cara a las elecciones no son buenos, pero uno es peor que el otro. ¿También considerás que los dos candidatos no son buenos, pero apoyás a uno por sobre otro? No, yo lo que te puedo decir con mucha seguridad es que uno es pésimo, que tiene quizás los peores resultados en términos económicos de la vuelta de cualquier gobierno, de la vuelta a la democracia, que ha triplicado el valor del dólar, ha duplicado el nivel de inflación, ha creado los números más horrendos en términos de pobreza que creo que jamás hayamos visto. Me parece que hay un modelo que claramente ha fracasado en la Argentina, que se ha repetido insistentemente a lo largo de los años y ella demostró que no funciona. Pretender resolver los problemas de déficit fiscal con emisión nos ha traído a este momento trágico en el que estamos viviendo y creo que es hora de cambiar. Yo estoy totalmente convencido de que no se puede seguir haciendo lo mismo pretendiendo resultados diferentes. Esto es algo tan elemental que no solamente dicho por quizás la persona más inteligente del mundo, sino también un tema muy de sentido común. Creo que después de 40 años de intento de controlar la ley de la gravedad y resolver todo emitiendo papelitos, lo único que ha hecho es hacernos perder nuestra credibilidad en nosotros mismos, quitar todos los incentivos al esfuerzo y al trabajo, y nos ha castigado económicamente mucho, porque el deterioro que ha generado este gobierno no es solamente económico, sino también es social, es cultural, y nos ha convertido en algo que no somos, que no tiene nada que ver con los argentinos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, hay dos modelos clarísimos. Hay uno que ya es probado, que es el fracaso, que es pésimo, que son un grupo de inmorales que han hecho de la Argentina un pantano de miseria. Y por el otro lado, una gran incógnita que propone desafiar el status quo y que tiene hoy por hoy la representación del voto por su diferencial y por ser parte de algo diferente al sistema político tradicional. Bueno, Roberto, concretamente vos recién también estabas escuchando la última parte de lo que estaba diciendo Gerardo Morales sobre su postura y cómo, evidentemente, sin decirlo de una forma abierta y concreta, también está incentivando y apoyando, dejando a las claras que lo próximo que puede llegar a venir puede llegar a ser muy malo con Javier Milei, pero no tanto con Sergio Massa. Fíjate que también hasta hace algunos meses o semanas estaban compartiendo el mismo espacio que Juntos por el Cambio. Con respecto a lo que va a pasar el 19 de noviembre, evidentemente todavía no se sabe cuál va a ser el futuro de Juntos por el Cambio. Imaginamos que va a haber una ruptura generalizada. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? No, que va a surgir de esto una mucho mejor coalición, que esas mejores coaliciones se van a definir por valores y por ideas, y me parece que está bien que los que tienen valoraciones morales diferentes a las nuestras, que ocupen otros espacios. Me parece que es sano, es prudente, que nos sinceremos y definamos de qué lado estamos. Yo estoy del lado de enfrente de Maduro y de Chávez. Yo estoy del lado de enfrente de los que privilegian a la política por encima de los individuos. Pero Roberto... Del lado de enfrente de los que liberan presos. Sí. Pero existe, digamos, un Juntos por el Cambio, si no están juntos, digo, sin la Unión Cívica Radical, ¿existe un Juntos por el Cambio? No tengas ninguna duda, se llamará de otra forma, pero los radicales, primero, no son todos partidarios de lo que dice Morales, y lo tengo muy chequeado. De hecho, estuve con Petri recién tomando un café y me habló de la enorme proporción de radicales que no comparten esta posición, que no están de acuerdo ni con las ideas de Morales, ni su forma de gestionar, ni su liderazgo. Entonces, y las de Lustó, porque Morales y Lustó están alineados en esto. Bueno, no sé, ahora recién lo escuché a Morales, no sé bien cuál es la posición de Lustó, pero espero que la misma, porque acá... Sí,
La misma en cuanto a que no está de acuerdo con la unión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Milei, porque lo dijo en conferencia de prensa, digamos. Bueno, será la opinión de él. Como te decía recién, entiendo que hay una proporción de radicales muy grande, quizás hasta la mayoría, que no está de acuerdo con esta postura, que no comparten la visión estatista, populista del kirchnerismo, que no van a ser cómplices del peor gobierno de la historia, de la cual Sergio Massa es protagonista, ¿no? No hace falta que lo diga, que fueron Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y Sergio Massa. Son el cuarteto de las caras de esta tragedia que estamos viviendo en este momento, y razón por la cual todos los argentinos lo estamos sufriendo, todos. No se escapa ni uno de la ecuación. Bueno, quizás ellos sí, ellos cuatro sí y algún socio más, pero todos los demás la estamos pasando mal y necesitamos que la cosa cambie de una vez por todas. Y los que se laven las manos serán cómplices. Claro. Roberto, bueno, queda a las claras que estás en las antípodas de todo lo que haga Sergio Massa y quedó también clarísimo cuando llevaste adelante esa denuncia. Queremos saber en qué estado se encuentra ahora lo que era el artículo 64, evitar llevar adelante correspondiente la veda electoral, y él evidentemente la estuvo suspendiendo, no la estuvo cumpliendo cuando hizo un anuncio al lado de Fernanda Raberta. El tema es de qué lado uno se para analizarlo. ¿Lo hacía el Sergio Massa candidato o el Sergio Massa ministro de Economía? Bueno, en realidad eso no importa tanto porque la veda aplica para todos los funcionarios del gobierno, con lo cual se pare donde se pare y sin poder salirse de su rol de candidato, él sabía claramente que no lo podía hacer. Y para aquellos distraídos que no entienden del todo qué está pasando, la denuncia es penal, es por incumplimiento de su deber como funcionario público. El Código Electoral es bien claro en el artículo 64 cuáter que no se puede 25 días antes ni de la PASO, ni de cualquiera de las dos instancias de la general hacer ningún tipo de anuncio o inauguración, ni siquiera nada vinculado al plan Platita que tanto les guste a los kirchneristas. Y hay un anexo, además, de las acordadas extraordinarias 150, donde especifica el caso de la segunda vuelta, del balotaje, por si algún distraído cree que ese puede ser un argumento. Lo que pasa es que acá hay un problema que es realmente donde se divide lo que va a ser, me parece a mí, el eje central de las distintas coaliciones. Están los que creen que están por encima de la ley, los que creen que a ellos no les afecta, y del otro lado estamos nosotros que creemos que tiene que haber igualdad ante la ley. De un lado están los que creen que son dueños de lo público, que son los dueños del Estado, y por otro lado estamos los republicanos que queremos poner en valor otra vez al individuo y quitarle de privilegios a los políticos que se han servido de esto tanto tiempo y que nos han llevado a la miseria. Con lo cual, tiene que ver más con una cuestión de formas con las que nos vamos a tener que empezar a manejar de ahora en más. En Argentina se cumple la ley, cueste lo que cueste. Ahora, Roberto, ante esta descripción que vos haces del kirchnerismo y de la gestión gubernamental que se está llevando adelante y que se ha llevado adelante en los últimos años, ¿por qué crees, qué análisis haces en relación a los resultados que hubo en las generales, en donde Massa obtuvo el primer lugar, superando más del 30% de los votos a nivel nacional? ¿Cuál es el análisis que haces de este resultado? Bueno, principalmente te diría que el estado clientelar nos ha dañado mucho como sociedad, ha destruido nuestra identidad y nuestra voluntad de progreso. Y esto se explica con números, ¿no? 20 millones de los 47 millones de argentinos que somos cobran un cheque del Estado. Entonces hay que volver a alinear los incentivos urgentes para poder reorganizar otra vez la sociedad hacia la dirección del bien, de la integridad, de la transparencia, del amor propio, de las ganas de ser mejores. Me parece que se han metido con la familia, se han metido con la educación, se han metido con nuestros hijos, y yo estoy para empezar a poner límites de verdad fuerte. Me parece que, de vuelta, repito, no están por encima de la ley, no son los dueños del Estado. El Estado tiene que estar al servicio de la ciudadanía y tratar de hacer de todos nosotros nuestra vida lo más simple y feliz posible. Y estos tipos se han encargado con mucha vehemencia de hacernos la vida lo más complicada posible, y me parece que somos un montón los que estamos dispuestos a poner un freno a estos morales que nos han traído a la pobreza absoluta. Roberto, ¿vos te ves de cara a un eventual gobierno de Javier Milei siendo parte? No, yo lo hago por convicción, porque creo de verdad
que tiene que terminarse con este populismo kirchnerista que nos ha hecho daño, porque yo creo realmente en los liderazgos a través de la prédica con el ejemplo, y ellos tienen constantemente ejemplos que van hacia lo negativo y normalizan las inconductas, ¿no? Empezando por que han naturalizado la coima en las importaciones, han naturalizado la trampa, la mentira, el engaño. No es la sociedad que me identifica, no es con la que yo quiero conformar sociedades, ni en el país que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en un lugar donde se pueda tener confianza en la moneda, se pueda tener confianza en los gobernantes, se pueda tener confianza en los vecinos, se pueda dar proyectos comunes, que podamos volver a vincularnos con el mundo serio, desarrollado, que entiende cómo se genera bienestar, y no con los autoritarios, Sí. la gente violenta, los que defiendan el terrorismo. Bueno, en eso se basó la campaña de Patricia Bullrich también, ¿no? ¿Pensás que tal vez la gente quería escuchar algunos otros contenidos dentro de lo que era la iniciativa de Patricia Bullrich? No sé bien cuál te habrá parecido que tenemos como punto en común, pero yo creo que es de sentido común. Si tenés a un país con la mitad de tu población debajo de la línea de la pobreza, y no reconoces que repitiendo lo mismo por los últimos 40 años nos estás llevando al fracaso, vos vas a los barrios populares, gobiernan el narcotráfico, los chicos empiezan a consumir paco a los 10, 11 años. Ya los chicos no saben, de primaria no saben no solamente no leer ni escribir, no saben casi hablar. Tenemos un problema que es serio. Entonces, seguramente haya puntos en común con Patricia. Yo entiendo que me parece que es hora de empezar a predicar con buenos ejemplos, ¿no? Me parece que uno, si tiene que ser líder, primero tiene que aprender a pedir perdón cuando se equivoca y ser más grande en las victorias, ¿no? Acá tenemos líderes que son todo lo contrario. Cuando la cosa sale bien son ellos los que dan las casas, los que dan las heladeras, los colchones, las bicicletas, pero cuando la cosa sale mal siempre es Macri, es el campo, es el que labura, es la pyme, explotadora. No hay una falta de humildad entre nuestros gobernantes que es calamitosa a la hora de tratar de encontrar un ejemplo que sea rescatable. Roberto, recién lo nombrabas vos, a Mauricio Macri. Ahora el Fondo Monetario decidió investigar una presunta fuga de capitales a partir del préstamo que el gobierno, bajo la gestión de Mauricio Macri, pidió, el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Lo decide el Fondo Monetario, ¿no? Esto ya, digamos, no tiene que ver con la actual gestión gubernamental. ¿Qué opinión te merece eso? No, yo creo que, bueno, la auditoría que dijo Massa que iba a hacer el fondo, entiendo que no era así, que era más una expresión de deseo que una realidad, a pesar de que él la manifestó como cierta. Y lo que te puedo decir también es que el gobierno de Mauricio Macri fue el primer gobierno no peronista que terminó su mandato, y para la democracia esto terminó siendo algo importante. Me parece que para que se pueda pensar un país con alternancia, que creo que es el único mecanismo que realmente combate a la corrupción y te permite ir evolucionando, porque saca del marco de referencia a quienes toman las decisiones y mete gente nueva, con nuevas visiones y energía. Me parece que era importante que él terminara su mandato. Después decirte que gran parte de esos 40 y casi 50 mil millones fueron para pagar deudas contraídas por los gobiernos peronistas. Entonces hay que también entender que mucho de lo que se ha usado de esa plata es por la irresponsabilidad fiscal con las que gobiernan los que gastan más de lo que reciben, ¿no? Ese déficit fiscal que nos ha condenado a no tener credibilidad ni moneda. Entonces, yo diría que empiecen a hacerse cargo, porque hoy la Argentina tiene un producto bruto de deuda externa, no es solamente los 50 mil millones de Macri, todo lo demás lo generaron ellos, son 350 mil millones que han generado el peronismo. Y este gobierno, 150 mil millones, 3 veces la deuda que ha generado Macri. Entonces, a la hora de mentir y generar relatos, a la hora de mentir y generar relatos y echar culpas son mandados a hacer. Me parece que no solamente, por eso digo, son poco profesionales, son inmorales, son mentirosos, usan todo el aparato del Estado para instalar ideas y hacer publicidad para ellos y propaganda y hacen sus campañas. Parece que llevó a la Argentina
de los límites. Se va a terminar esto cueste lo que cueste porque se tiene que empezar a hacer respetar la ley y entender otra vez que no pueden hacer lo que quieren y echar la culpa y mentirle a la gente. Por eso nos quieren poco educados, fuera de las escuelas, adoctrinados y que todos recibamos un plan. Pero los argentinos no somos eso. Bueno, se suma, como vos lo estás diciendo, a lo que fue ese crédito. Para muchos, para la gran mayoría, lo entendemos ilógico de parte del FMI a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Y por otra parte, cómo se fue multiplicando también. Estamos completamente de acuerdo en lo que es la deuda en pesos, que supera aún lo que fue ese crédito del FMI a la Argentina, lo que es la deuda generada también por el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, se planteó, y fue casi la vedette de campaña de Javier Milei, el hipotético caso de la dolarización en la República Argentina. ¿Es viable o no? Y te lo pregunto a vos como economista. ¿Ve factible que finalmente se pueda llevar adelante la dolarización en la Argentina? Recién hicieron una aclaración diferenciando la deuda si es en dólares o en pesos, pero eso es un argumento también generalmente que usan los economistas más vinculados al oficialismo. Y yo creo que es un error de concepción, porque vos lo tenés que pagar, cueste lo que cueste la moneda en el momento que lo tengas que pagar. No, bueno, pero no es lo mismo. No es lo, no es simplemente lo una aclaración porque esa deuda es obvio que se tiene que pagar, pero que es por emitir y emitir y emitir en pesos argentinos. Y ahí es donde se termina multiplicando, incluso en el valor en dólares. Ahí estamos de acuerdo también, Roberto. No es que queremos corregirte ni mucho menos. Es una realidad, pero que una fue en dólares y que tal vez para el oído del argentino, nos endeudaron a nosotros, a los hijos, a los nietos, pero en pesos estás haciendo lo mismo, pero en pesos. Si lo trasladás a los dólares, lo mismo. Y te agrego valor a lo que estás diciendo entonces. Cuando vos tenés una deuda contraída en un papel de más riesgo, lo que terminás haciendo es compensando ese riesgo, ¿no? Que el hecho de que sean pesos, muchos creen que termina siendo menos doloroso al bolsillo. Y en el caso de este caso, necesito hacer la aclaración de que es al revés. Si la deuda es en pesos, generalmente la tasa de ajuste por riesgo es mayor, con lo cual termina costándote mucho más a vos, al que laburás, de tu bolsillo. Mi intención no fue atenuarla, te digo. Lo único que consulto, y bueno, obviamente sé que sos muy formado en este tema, Roberto, pero lo llevo siempre a una economía hogareña. Yo me imagino aquel que trabajó todo el día, llega a su casa, prende la tele y quiere comprenderlo, a la economía de todos los días. Si yo tuviera que aconsejarle a alguien, esta soy yo, periodista, si yo aconsejo a alguien le diría no te endeudes en dólares, porque por lo menos en pesos tenés cierta previsión, ¿no? Digamos, la realidad es que en Argentina si hay algo que falta es previsibilidad. Entonces, endeudarse en pesos, más allá de esta tasa que vos recién mencionabas, es un poco más amigable que en dólares. Y con esto no quiero defender en absoluto la deuda que ha generado el gobierno kirchnerista, ni mucho menos. Pero digamos, el detalle y por ahí la aclaración también viene de ahí. Y repito, no es para defender al gobierno, porque uno no va a defender además la emisión monetaria, pero está claro lo que digo, ¿no? En la diferencia del dólar y el peso. Obvio. La tasa, sí, obvio. La tasa en Argentina es la tasa de interés más cara del mundo. Está a 133. Sí. O sea, no te endeudes en pesos tampoco. Sí, no te endeudes. Depende para qué, depende para qué. Para grandes cosas por ahí sí. Pero bueno, no importa. El debate hoy en día en materia económica me parece importante. Hablamos de inflación, de emisión monetaria, de la deuda con el FMI. Hay un tema que es muy importante, Roberto, y que tiene que ver con la dolarización. Dolarización sí, dolarización no. ¿Y por qué también? Te consulto para que también lo entienda el que está en su casa. Sí, recién... Mira, preguntaban si era posible. O sea, técnicamente es posible, porque de hecho hay países que lo han hecho de Latinoamérica. Pero con esta situación, sin dólares en el Banco Central, no tenemos unas reservas que no están para nada bien. Técnicamente es posible. Ahora, ¿cuál es el gran problema y cómo lo han hecho los otros países? Bueno, por ejemplo, Ecuador lo que ha hecho es dar un plazo de vencimiento para que la gente depositara sus sucres en el banco oficial y tenían un plazo de 1 año para hacer la conversión. Hay países que lo han liberado más a lo largo del tiempo y a medida que se iban haciendo los depósitos en el sistema financiero, lo que permitía que hagan el cambio. Sí, es verdad que para que la Argentina tenga las reservas necesarias para poder en algún momento dolarizar, va a tener que hacer enormes esfuerzos fiscales, monetarios y reformas estructurales importantes. Si vos lográs superávit lo suficientemente ancho como para poder generar reservas en el orden de los 40, 50 mil millones, vas a empezar a tener una base que
te posibilite en algún momento dolarizar. Ahora, lo que yo sí creo, y esto es una opinión personal, es que si vos haces las reformas necesarias estructurales, como una actualización laboral que te permita volver a contratar, que le permita a la pyme volver a dar trabajo sin entrar en el riesgo de quebrar. Si vos reordenás tus finanzas públicas, tu gasto público, y lográs tener superávit de forma constante y lo sostenés en el tiempo, yo ya no sé si la Argentina, con el potencial que tiene, necesitaría dolarizar. Yo creo que habría que hacer todo el trabajo como si nosotros quisiéramos en algún momento dolarizar para no tener que hacerlo. Me parece que ese debería ser el camino. ¿Sabes lo que me pregunto, Roberto? Tenemos un Banco Central que a las claras ha servido a lo largo de la historia a los diferentes representantes políticos que hemos tenido, y esto le cabe a todos. Algunos lo han usado más, Augusto y Piacere, y otros menos. Lo que yo me pregunto es si no podemos tener una gestión gubernamental que garantice un buen uso de ese Banco Central sin necesidad de eliminarlo. Bueno, lo primero que tenés que hacer es darle verdadera independencia. Si vos quedas atido de decretos, quien administra el Banco Central queda atido del decreto del Ejecutivo y lo pone el Ejecutivo, el hombre, para que sea una persona de confianza y que le responda, es una obviedad que esto no va a pasar nunca. Así como vos tenés los poderes que son independientes, el Banco Central también debería hacerlo para que esto pasara en una mecánica de sentido común y que esté solamente para hacer política monetaria en el caso de que se ocurra una situación donde la Argentina merezca que se haga una expansión del circulante que te permita crecer. Me parece que lo que no hay que hacer es endeudarse para gasto corriente, porque si vos te endeudas para gasto corriente, ya sea a través de Central o de un organismo internacional, y no es para algo productivo, en infraestructura que te pueda ayudar a crecer, en algún momento lo vas a tener que pagar y lo vas a tener que sacar de algún lado. El Banco Central tiene que ser independiente para que conviva en un esquema ordenado. Roberto García Moritán, muchísimas gracias por el contacto. Es muy interesante el diálogo. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, chicos, por invitarme. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.